Muy buenos días. Presión máxima para el Banco Central Europeo después de que el de Canadá haya sido el primero a nivel mundial en empezar a marcar la hoja de ruta del tan temido tapering, la salida de las políticas ultracomodaticias, vitales para sostener a la economía frente a la pandemia a medida que la recuperación va cogiendo vigor y las vacunaciones ritmo. Aunque es probable que Lagarde tire hoy de retórica, apele al wait and see para sacudirse la presión y mantenga el ritmo actual hasta al menos el próximo mes de junio. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las miradas puestas ya en Frankfurt, donde hoy se reúne un Banco Central Europeo presionado también por las circunstancias como la Reserva Federal y otros bancos centrales, la que ofrece la narrativa de fondo de los mercados financieros sobre la confianza en la recuperación de la economía y las vacunas a medida que permite ir poco a poco viendo la luz al final del túnel de la pandemia del coronavirus. Es verdad que aún queda mucho camino por recorrer, con el reciente miedo además a un nuevo repunte de contagios que estamos viendo de hecho de nuevo a nivel global, una situación que ha sacudido de nuevo a las bolsas globales en el inicio de semana, pero el ritmo de vacunación se va acelerando en la mayor parte de países y la Unión Europea sigue manteniendo que habrá inmunizado al 70% de la población el próximo verano, sobre todo después de que la EMA esta semana también diese un paso importante al volver a recomendar el uso de la vacuna de Johnson & Johnson tras las dudas iniciales. Una perspectiva que está presionando a los bancos centrales al mismo tiempo para que empiecen a tener que pensar en cuándo va a comenzar el tan temido tapering o la retirada del soporte vital que ha mantenido con vida la economía desde marzo de 2020, empezando seguramente por la retirada de la compra de bonos extraordinaria contra la pandemia en el conocido como PEPP de hasta 1,85 billones de euros. Ayer ya el Banco Central de Canadá se convertía en el primero a nivel mundial en empezar a marcar ese camino, anunciando una reducción en la fase mensual de la compra de bonos del quantitative easing y también marcando una hoja de ruta, adelantando en este caso en el calendario la previsión de la primera subida de tipos de interés. Los inversores aguardan a cualquier mensaje del organismo hoy del Banco Central Europeo porque dan por hecho que no va a cambiar el rumbo con respecto a su política acomodaticia y a los tipos de interés en mínimos, después de que la inflación se haya acelerado en el mes de marzo ya hasta el 1,3% desde el 0,8% anterior, marcando ya el camino de recuperación hacia el objetivo del 2%, aunque todavía lejos, y también después de que una encuesta de Bloomberg entre economistas haya desvelado que la expectativa es que el organismo presidido por Lagarde empiece a ralentizar las compras en el mes de julio tras el reciente incremento en la fase mensual del programa y que va a comenzar la finalización del mismo a finales de año para concluirlo en marzo de 2022. Ayer desvelaba el Financial Times que los más hawkish del Consejo de Gobierno van a elevar hoy sus presiones para empezar a marcar ese camino, aunque es posible que Lagarde y los más dovish consigan aplazar el movimiento hasta la próxima cita, como decíamos, del mes de junio. Sin duda importante, como siempre, seguir la decisión de tipos de interés y el comunicado con la Forward Guidance, con la orientación que acompaña a dicha decisión a las 2 menos cuarto, GMT+2 como siempre, aquí en directo en Audiomercados y la rueda de prensa posterior por parte de Christine Lagarde. Con unas bolsas globales que tratan de poner freno a las caídas de principios de semana tras la recuperación vista ayer en Wall Street, después de 2 sesiones consecutivas de pérdidas, gracias sobre todo a la fortaleza de los resultados corporativos del primer trimestre que están sirviendo para constatar que la recuperación de la economía está llegando también al sector privado. En el lado europeo, sin duda positiva también la noticia de las últimas horas del Tribunal Constitucional alemán de rechazar las medidas cautelares solicitadas para el Fondo de Recuperación de la Unión Europea, lo que por fin allana el camino para liberar la respuesta fiscal ambiciosa y coordinada europea tras largos meses de idas y venidas. Mientras tanto, en Italia ya empiezan a mover ficha teniendo en cuenta que esos fondos llegarán previsiblemente pronto y los utilizarán para el nuevo plan que va a presentar la próxima semana Mario Draghi, el presidente del país y expresidente del Banco Central Europeo, de 220.000 millones de euros para hacer una reestructuración profunda de la economía en la salida de la recesión más profunda desde la Segunda Guerra Mundial. El plan de Draghi incluirá una inversión significativa en trenes de alta velocidad, en energía verde, en proyectos también de infraestructuras, en la digitalización
digitalización plena de la administración pública y se va a realizar o a articular con los 190.000 millones que va a recibir Italia de la Unión Europea. Va a ser el país que mayores fondos va a recibir, junto a España, que recibirá cerca de 150.000 millones de euros. Y en el lado del virus sigue, eso sí, la preocupación en torno a un posible repunte de los contagios a nivel global, medidas, restricciones más duras, como hemos visto en las últimas horas en Japón, en Osaka y en Tokio, pidiendo de nuevo el estado de emergencia, que puedan retrasar o ralentizar al menos la recuperación de la economía. Hemos visto en las últimas horas dos noticias a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos, la Casa Blanca ha agregado, el Departamento de Estado, a 116 países a su lista de recomendación o advertencia de no viajar por la alta incidencia del virus. Ya es un 80% del mundo que tiene esta advertencia desde Estados Unidos. Y a este lado del Atlántico, en el lado de las vacunas, la Unión Europea estaría preparando una demanda en los tribunales internacionales contra la farmacéutica británica AstraZeneca por incumplir las entregas de vacunas comprometidas. En este contexto, hemos visto cómo la mayor parte de bolsas asiáticas ha tratado de rebotar después de las pérdidas iniciales de la semana, siguiendo así la estela del rebote que vimos ayer en Wall Street. El Nikkei ha cerrado en Tokio con fuertes subidas del 2,24%. El Topix Index ha notado 1,5 puntos porcentual. Subidas a esta hora para el Hansen de Hong Kong de medio punto. Ligerísimas caídas de 0,1, tanto para el Shanghai Composite como para el CSI 300, que se han desinflado en el tramo final de la sesión, y subidas del 0,2% para el Kospi surcoreano y del 0,58% para la bolsa de Australia. En cuanto a los futuros europeos, pues apuntan de momento a subidas bajo ese sostén que veníamos comentando de pues esa decisión del Tribunal Constitucional alemán de despejar de momento el camino del Fondo de Reconstrucción, también el rebote que vimos ayer en Wall Street y la expectativa de que el Banco Central Europeo de momento mantenga intactos las compras de bonos al menos hasta la próxima reunión de junio. Rebotes de entre 4 y 6 décimas para los futuros europeos, a la espera de lo que diga hoy en Frankfurt la institución monetaria central y también de otras referencias como la encuesta de negocios en Francia, ventas industriales en Italia, subasta en Francia y en España, y el CBI también de tendencias industriales en Reino Unido. En el mercado de divisas estamos viendo movimientos de momento de bastante cautela. El dólar index está plano en las 91,07 unidades y el euro también en 1,2033 dólares por cada moneda comunitaria. Llega, eso sí, el euro por encima de 1,20 a la reunión del Banco Central Europeo, de nuevo por encima de ese nivel que, según muchos analistas, pues empieza ya a ser preocupante para la institución monetaria, porque empieza a restar competitividad a las exportaciones y por tanto también a la actividad económica europea. Y el petróleo en esta penúltima sesión de la semana pues está cotizando con caídas después de esas dudas, una nueva ola de la pandemia y también después de la subida ayer de los inventarios en Estados Unidos de la Agencia Internacional de Energía. Caídas del 0,8% para el crudo americano, 60,89 dólares por barril, un 0,7 pierde el Brent en los 64,87. En el plano corporativo, resultados también que marcan el paso de la sesión en Europa. Credit Suisse ha registrado pérdidas en el primer trimestre, como había anticipado el banco, por esas pérdidas que se han notado de más de 4.000 millones relativas a Archegos Capital. Las pérdidas netas en el primer trimestre han sido finalmente, eso sí, menores a las estimadas, 252 millones de francos suizos frente a los 760 que había adelantado la propia institución financiera, la propia compañía suiza. Por tanto, pérdidas menores a lo que había anticipado, eso sí, en relación con Archegos Capital, que dice va a tener un impacto de otros 600 millones en el segundo trimestre del año. Resultados de Renault que han decepcionado al mercado, ingresos de 10.000 millones frente a los 10.140 que esperaban analistas. Las ventas totales han aumentado un 1,1% a nivel global, 665.038 automóviles. Los inventarios han caído un 26% para la compañía. Fabricante de software alemán SAP, que sí que ha conseguido cumplir con expectativas, confirmando sus resultados preliminares, beneficio neto de 1.650 millones de euros, ha confirmado además la orientación para todo el año 2021, y lo mismo Nestlé, ventas de 21.090 millones por encima de los 20.340 esperados, y ha confirmado también expectativas para todo el ejercicio. Y más resultados, apuntes también que nos van llegando desde Reino Unido. La minera Anglo American ha mantenido su orientación sin cambios después de cumplir expectativas de producción de cobre, 160.000 toneladas, y la compañía constructora Taylor
Taylor Wimpey, que ha, en este caso, pues también confirmado expectativas para todo el año, después de haber dicho la compañía que la demanda pues que se mantiene robusta, la demanda de casas de alto nivel en Reino Unido. Y en España, 3 apuntes. Cellnex por fin ha completado la ampliación de capital de 7.000 millones de euros, además con una fuerte demanda, 45,6 veces la oferta, ampliación que va a utilizar para completar las adquisiciones que tenía previstas, las torres en Polonia, en Francia y en Países Bajos, y para otros proyectos que tiene en marcha para los próximos 18 meses, ha dicho la compañía, que acumula subidas de más de un 12% en las últimas sesiones. Red Eléctrica ha fichado a UBS y Barclays para vender parte de su filial de fibra por unos 1.300 millones de euros, según avanza el diario Expansión. Y ayer a la CNMV, con el mercado ya cerrado, hubo una comunicación de participación importante ya en la constructora CS. En concreto ha sido el fondo de capital riesgo gigante norteamericano Capital Research, que ha rompido en la constructora española que preside Florentino Pérez, con ya más de un 3% en la compañía. Y al otro lado del Atlántico, los futuros de Wall Street vienen de momento bastante planos, pero ya con signo positivo delante en una jornada en la que esperamos referencias como las habituales solicitudes semanales de desempleo, actividad nacional de la Fed de Chicago, ventas de viviendas de segunda mano, subasta de deuda, y el foco seguirá puesto en los resultados corporativos. Hoy, con la química Dow, el gigante de telecomunicaciones AT&T, las aerolíneas Southwest y American, Biogen, la biofarmacéutica, y el fondo de inversión, o el banco de inversión, mejor dicho, Blackstone. Feliz sesión.